Verónica es una informática teórica argentino-canadiense, reconocida entre los 15 fundadores del campo de la programación en lógica. Se graduó en computación científica por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en inteligencia artificial por la Universidad Marseille II. Es profesora emérita de ciencias de la computación y de ciencias cognitivas de la Universidad Simon Fraser de Canadá. Y el título de su conferencia es Informática Regenerativa, apuntar al bienestar humano y ecológico. Pero antes de la conferencia vamos a hacer una cortina musical. Así que si consigo compartir pantalla y que se escuche, vamos a compartir esta cortina musical. Hace tiempo en la Argentina, trabajando a todas horas, la única computadora se llamaba Clementina. De aquí para allá, de allá para aquí, la programábamos sin fin, ya fuera en Fortran o ya en Assembler y algunas veces hasta en Lisp. Se fue rompiendo de a poco en un rumor de bytes y bits. Daba resultados locos, era nuestro de reír. Dijo, renuncio, yo me jubilo, ya demasiado laburé. Esto es muy duro, no me resigno, tranquila y libre viviré. Clementina, Clementina, shuruburupupurupa. Clementina, Clementina, shuruburupupurupa. La buena de Clementina, con su instinto tan profundo, quiso recorrer el mundo y nos dejó esta profecía. Yo no me iré, reduciré, toda tu vida infiltraré. Me haré chiquita y hasta bonita, y en tu cerebro viviré. Se fue yendo despacito en un rumor de bytes y bits, y supe que estamos fritos cuando volvió y eran 1000. Son 1000 millones, en 1000 rincones, yo las programo sin parar. Me vuelven loca y me obsesionan, pero sin ellas no puedo estar. Clementina, Clementina, shuruburupupurupa. Clementina, Clementina, shuruburupupurupa. Clementina, Clementina, fue lindo prólogo para prólogo. Clementina, Clementina, de Argentina con amor. Clementina, Clementina, yo le dedico esta canción. Clementina, Clementina, a Lina Santos con amor. Clementina, Clementina, shuruburupupurupa. Clementina, Clementina, shuruburupupurupa. Bueno, y ahora sí, Verónica, adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Rosita y muchas gracias a todos. Me encanta participar del 50º homenaje jornada y espero que les guste mi charla, que los estimule. Voy a hablar también de cosas prácticas, no soy solo teórica, sino también práctica y de muchas cosas. Espero tener tiempo para todo. ¿Compartimos la pantalla o cómo hacemos para...? ¿Hay que darme permiso para compartir? No te Ya oigo. deberías poder. Tenés permiso para compartir, sí. Bueno, share screen, perfecto. Y aquí está mi charla y vamos a empezarla desde el principio. A ver, quisiera tener menos interferencia de las imágenes. Muy bien. Bueno, eso es un poco mis roles, mis profesiones en azul y mis roles en negro, que ya un poco los ha dicho Rosita.
Y esa soy yo cuando estaba en Marsella estudiando. Primero el temario. Vamos a hablar de dónde estamos en este momento, con respecto a dónde queremos llegar, si puede ayudarnos la inteligencia artificial ética o responsable. De ahí vamos a desentrañar una tipología que yo propongo. Como mi respuesta va a ser que no nos puede ayudar mucho en el estado en que está, vamos a replantear cómo ayudar desde la informática a crear sociedades solidarias, más que hacer que la inteligencia artificial sea la que sea ética o responsable. Y vamos a introducir como un compás que nos inspira el Donut Economics, un modelo económico desarrollado en Inglaterra por una económica llamada Kate Raworth. Y luego ver cómo puede ayudarnos la informática y la inteligencia artificial. Y ahí les voy a compartir unas gramáticas de mi cosecha que llamo REIR, redistributivas y regenerativas, a través de un ejemplo que será el de reducir emisiones de carbono. Y luego voy a hablar de cómo puede ayudarnos la sabiduría informática feminista y, en conclusión, cuál es nuestra meta urgente: redireccionarnos para recuperar, o si no nos vamos a morir, nuestra humanidad solidaria, pacífica, inclusiva y de cooperación. Entonces, el primer tema, bienestar humano y ecológico, sería el 1A, el bienestar humano. ¿Pero para quién? Lo que observamos es una pauperización creciente, una brecha creciente entre pobres y ultra ricos. Entonces, ¿cómo es que ha evolucionado? Porque el rasgo predominante de la humanidad es la solidaridad, la cooperación, lo que nos hace humanos. Pero hubo cambios violentos hacia la dominación en la historia, y un poco un va y viene entre los dos extremos, movimientos que van hacia un lado y enseguida son acallados por el otro que va hacia el otro lado. Y así estamos desde hace mucho tiempo, pero es muy alentador que hubo largos periodos de sociedades que eran de paz y equidad. En realidad 3.500 años, no es ninguna pavada, es un montón de tiempo. Y estas sociedades, en la Europa, lo que se conoce ahora como Europa del Sur, la deidad se conocía como una imagen femenina, símbolo de vida. Las mujeres eran las que tenían la tierra, pero no para usarlas personalmente, sino en fideicomiso para distribuirlas según se necesitara. Y tenían cargos altos como sacerdotisas, etc. Hasta que empezaron los primeros brutales desvíos, los cambios violentos hacia la dominación, con las invasiones kurdas de gente de las estepas que llegaban. Y hubo tres brutales desvíos. El primero y el tercero están los años allí. Fueron invasiones de castas guerreras, con un dios vengativo y masculino que desplazó a la imagen de la diosa, que era dadora de vida. Ahora se convirtió en dar la muerte, la imagen del poder. Y se impusieron jerarquías forzadas, violencia, hegemonía masculina, y las herramientas que antes se habían creado para compartir y producir, ahora eran herramientas de destrucción. Fue un cambio muy, muy violento y muy largo, y no solo de violencia literal, sino también de mucha indoctrinación. Por ejemplo, se destronó a las diosas con mitología como la de Orestes y mala propaganda. El 1B, el bienestar humano. ¿Cómo ha evolucionado? No, seguimos el 1A todavía. Luego hubo una rebelión, bueno, siguió el feudalismo también, una época horrible, y una rebelión antifeudalista que estaba liderada por mujeres, y luego de ella hubo un periodo de paz y equidad, ahora más corto que los anteriores, se empiezan a cortar, y llegó el segundo brutal desvío. Así que el primero fueron las situaciones kurdas, el segundo
el inicio del Estado moderno en el siglo XV y XVI, que fue en realidad la conservación por otros medios de la aristocracia feudal. Conservó su poder político sobre las masas rurales cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar el poder y sobre todo concentrar el dominio sobre sus tierras. Empezaron campañas de evicciones, privatizaciones, para expulsar a los campesinos de sus tierras por la fuerza, y empezó la captura que dura hasta nuestros días. Cada vez más se van capturando lo que era bien común, como tierras, bosques y agua en ese momento, para obligar a los pauperizados a trabajar y servir en un intercambio desigual, con lo cual se destruyen las economías de subsistencia. Y hay un genocidio que dura cientos de años de supuestas brujas y domesticación de las sobrevivientes para convertir a las mujeres en un bien común, generadoras de esclavos, trabajadores, soldados, ante esa fuerte rebelión antifeudalista que estaba liderada por mujeres y que amenazaba la supremacía de los grupos dirigentes. Pero no solo a las mujeres, también a los hombres, que se convirtieron en propiedad al servicio del Estado y el ejército, en cadáveres gratis para el ejército. De todas maneras, como la supremacía fue masculina, probablemente le haya tocado más seriamente mal todo a la mujer que al hombre, pero eso, por supuesto, es siempre cuestión de discusión. Pero de lo que hablamos es que hay que hablar de dominación versus solidaridad, porque, por ejemplo, tanto el capitalismo como el socialismo han perpetuado la inferiorización de la mujer. Tenemos que ver un nivel más alto y ver dónde está la causa de estas manifestaciones contra la humanidad, que es contra la solidaridad. Entonces, bueno, como dijimos, ahí a derecha tenemos la imagen. Por un lado las casas de brujas, por el otro el ejército y el Estado. Todos terminamos sirviendo al poder de turno. Y hay versiones modernas que tienen como un denominador la dominación masculina, entre comillas, porque esta es la versión de masculinidad que se ha impuesto a los hombres, y no es la versión de masculinidad normal ni humana, es un poco subhumana cuando está basada sobre la violencia. Y esa violencia y esa dominación tiene formas fluidas, por ejemplo en Nepal leyes de herencia, en algunas partes de África mutilación genital, en culturas capitalistas dominadas por los medios, la pornografía, sea filmada o a secas, la muerte civil forzada en Afganistán de este momento, pero que se mantiene a pie a través de constantes. Las constantes son el abuso sexual en familias, que es universal, y a través de la prostitución, también universal, así como de la violencia patrimonial que supone el designar al trabajo ineludible de generar la próxima generación como impago. Con eso se fragiliza y debilita a media humanidad, condenada a solventar con el trabajo mal pago el trabajo impago más importante para la humanidad. Entonces hay muchas versiones modernas, pero tienen un común denominador, y eso es importante para saber cómo salir de los sistemas de dominación y llegar a los de solidaridad. La sustentabilidad, de esto no voy a decir mucho porque ya es demasiado conocido y trillado, pero lo vamos a ver en cuanto a la informática, que es lo que más nos ocupa en este momento. La informática misma tiene una enorme huella carbónica en manufactura, electricidad, climatización, transporte, reciclado, y supone un montón de deforestación y contaminación tóxica de tierras y de aguas, porque incluso para hacer tecnologías más verdes, como los autos eléctricos, hay que extraer raros metales, y en las computadoras se usan mucho. Un ejemplo que les va a dar una idea es que para entrenar un modelo de procesamiento de lengua natural con una red neuronal, que son los modelos estadísticos que están de moda, el entrenamiento produce 5 veces las emisiones carbónicas de toda la vida de un auto.
Es un estudio en Massachusetts. ¿Qué podemos hacer? La inteligencia artificial verde, un poco se puede usar a la inteligencia artificial para calcular soluciones. Pero dentro de eso tenemos que probablemente ir a la inferencial, porque consume mucho menos que la estadística. Entrenar un modelo sobre la forma nada más y no sobre el significado, que es lo que hacen los modelos neuronales, es fuerza bruta y requiere muchísimo recurso computacional que ni siquiera las universidades tienen. Por eso ahora las compañías grandes son las que están produciendo más esos resultados. Y también tener en cuenta cuando hacemos algún trabajo que hay maneras de calcular la huella de sistemas, por ejemplo, de aprendizaje. Allí hay una que existe. Ahora, de todas maneras, si lo hacemos de esta manera es demasiado poco, demasiado tarde, porque lo que debe hacer el norte global es eliminar sus emisiones de carbono, no reducirlas antes del 2030. Tema 2. ¿Puede ayudarnos la inteligencia artificial ética o responsable? En primer lugar, hay un enorme interés, ya sea público, en el sentido de proteger datos, en establecer buenos usos y demás, o interés privado, en aplicar soluciones técnicas a problemas sociales, por ejemplo, o en evadir reglamentos. Hay mucho interés, pero ¿cómo se define? Bueno, uno lee la bibliografía y se da cuenta que en general no se define. Entonces vamos a definirla como podamos, de qué temas habla. Y hay un estudio que se fijó en muchos artículos sobre el tema, cuáles eran los temas que más aparecían. Y estos que están en negrita son los que aparecían más frecuentemente, más del 50% de las veces. Transparencia, protección social, privacidad, responsabilidad. Confiabilidad en quinto lugar, de datos y de programa. Y lo que nos interesa hoy a nosotros, la sustentabilidad y la solidaridad, aparecen en sexto y séptimo términos. La última prioridad de la inteligencia artificial ética o responsable es lo que nos ocupa hoy. Si lo graficamos con porcentajes, se me fue. Los que hablan de transparencia son el 93% y allí ven chiquita en rojo la solidaridad y la sustentabilidad. 16% y 7% respectivamente. Una miseria. Entonces no nos sirve esto. Vamos a proponer una tipología en donde vemos cómo está la inteligencia artificial en cuanto a ética. Está la neutra, que no tiene más objetivo declarado que simular la inteligencia humana. ¿Para qué? Nadie sabe. La ética enfatiza los temas 1 a 5 que vimos recién para proponer reglamentaciones suaves, optativas, que nadie tenga que implementar. Y luego la que yo propongo, redistributiva y regenerativa para la solidaridad y la sustentabilidad. Y la llamo reír, que salga la vida al sol de donde tantos la guardan, porque apunta a legislar la solidaridad y la sustentabilidad a nivel global para garantizar los derechos de todas las personas y del planeta. Entonces replanteamos, no tener una inteligencia artificial responsable, porque eso no existe, es una herramienta y el objetivo es el de la sociedad en que se inserta. Lo que queremos es saber cómo llegar a sociedades solidarias, para lo cual tenemos que saber cómo son las solidarias y cómo son las no solidarias. Las de dominación tienen jerarquías forzadas y arbitrarias, normalmente establecidas por la violencia y mantenidas por la violencia. Las de solidaridad son de colaboración prosocial. En las de dominación en general, lo observamos en el mundo, hay hegemonía por lo menos de la masculinidad tóxica. No digo de todos los hombres, pero es una idea de masculinidad dominante la que rige. En las de solidaridad hay equidad de género, raza, clase, etc. Muy interesante, en las de dominación el poder se define como el poder de destruir y dominar, y en las de solidaridad se define como el de crear y habilitar. En las de dominación se acepta culturalmente el abuso y la violencia, uno se resigna, siempre fue así, ahí está, los jueces no hacen nada, las leyes no hacen nada, ¿qué vamos a hacer?
Y en las de solidaridad hay un rechazo de abusos y violencias. No quiere decir que nadie lo rechace en los de dominación, pero que institucionalmente se aceptan o se rechazan en las de solidaridad. Entonces en las de dominación están naturalizadas. La idea de dominación está naturalizada en esas sociedades. En cambio, en las de solidaridad lo que se cree natural es la creencia en el respeto mutuo. Finalmente, y muy importante, en las sociedades de dominación la prosperidad se concibe como la posesión y el desarrollo de tecnologías de destrucción para poder dominar. En las de solidaridad, la prosperidad se entiende como el desarrollo de tecnologías de producción para poder compartir. ¿Qué compás podemos tener para que nos ayude un poco en nuestra meta? Bueno, hay uno de las ciencias económicas del siglo XXI que consisten en graficar los derechos sociales adentro de una figura que se representa como una rosca, que son alimentos, salud, educación, renta y trabajo, paz, voz política, equidad, igualdad, vivienda, redes, energía y agua. Al quien le falta eso cae por dentro del agujero. Perdón. Y lo que vemos afuera de la rosca son los lugares en donde hemos excedido la capacidad del planeta. Cambio climático, acidificación de los océanos, contaminación química, nitrógeno y fósforo, extracción de agua dulce, conversión de tierras, pérdida de biodiversidad, contaminación atmosférica, reducción de la capa de ozono. Entonces, bueno, como ven, hay un montón de trabajo para hacer que el espacio seguro y justo de la humanidad, que es el del medio, el verde, sea aquel en el que caemos todos. Y esto se puede graficar para todo el mundo, que lo he hecho Roworth y se los muestro enseguida, para una región, para un país, para una municipalidad, y se está usando como un compás en muchas municipalidades del mundo, por ejemplo, Montreal, Pennsylvania, Nanaimo, que es una ciudad cerca mío en Canadá, Montreal, hay varias ciudades, Ámsterdam, que están haciendo este grafiquito con números de sus propias regiones, países, municipalidades, para ver qué pinta tiene el donut en el caso de ellos, y de esa manera poder medir cuánto les falta para moverse a todo el mundo adentro del donut. Y el resultado de graficar los datos actuales a nivel mundial es lo que ven allí. Todo lo que está en rojo adentro del agujerito es las deficiencias en cuanto a salud humana, en cuanto a bienestar humano. Cuando falta salud se ve ahí en rojo cuánto falta en el mundo, es como más de la mitad. Más de la mitad de las personas no tienen salud. Más de la mitad no tiene voz política, más de la mitad no tiene equidad social, más de la mitad no tiene igualdad de género, etc. Y lo que vemos afuera en rojo es lo que está cuantificado. Sabemos que en cambio climático nos hemos excedido en todo eso. Y que en carga de nitrógeno y fósforo nos hemos excedido también en un montón, etc. Lo que está así es el límite no cuantificado, no lo sabemos. Pero que nos hemos excedido, nos hemos excedido. Entonces es muy interesante ver si pudiéramos ayudar a estos cambios para partir de alguna figura como esta en una región determinada, por ejemplo la ciudad de Nanaimo, estoy en eso, en convencerlos, para que hagan el gráfico, adaptado por supuesto, porque no todas las áreas les van a interesar a todos los lugares, pero en lo posible. Grafiquen dónde están y veamos cómo llegar a donde deben estar. Y si lo hacemos ciudad por ciudad, provincia por provincia, país por país,
Y ese es mi sueño. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos la informática y la inteligencia artificial? En primer lugar, obviamente necesitamos inferencia. Necesitamos los lenguajes de la inteligencia artificial. Pero cuidado porque la inteligencia artificial no es tan inteligente ni tan artificial como se cree. Por ejemplo, hay un trabajo que también tengo en las referencias al final, que ha investigado cómo cuando uno consulta algo a una computadora, uno se cree que, me entendió, qué inteligente, pero lo que pasa es que hay detrás de las bambalinas un ejército de trabajadores que están ahí viendo a quién no entendió el pedido de la pizzería, quién bla bla, entonces sacan de apuro a la máquina. No es tan artificial entonces la inteligencia artificial, ni tan inteligente. Y en particular las que tienen base estadística, como vimos, sacan disparates épicos porque no tienen acceso a la significación de nada. Tienen solo la forma y la popularidad estadística para guiarse. Por eso cuando ustedes en un teléfono tipean algo y el teléfono completa con una barbaridad, es porque no está entendiendo nada, está tratando de ver estadísticamente cuál es la forma más probable en que uno va a completar lo que está escribiendo. La inferencial, en cambio, puede trasear explicaciones, hacer inferencias, es más resistente al cambio porque uno puede cambiarlo modularmente muy fácil, más adaptable y permite explorar escenarios hipotéticos. Entonces les presento un pequeño ejemplo. Quiero ayudar a reducir la huella de carbono, en Canadá en particular, porque miren, Canadá tiene una huella de 14.2, que es 15 toneladas por cabeza. Comparen con Finlandia, con Indonesia, abajo de todo. Obviamente que tenemos que actuar en el país donde es más productivo actuar, en este caso Canadá. Somos nosotros los que tenemos acá en Canadá que reducir la huella de carbono. Entonces yo propongo las gramáticas regenerativas, cuyas oraciones son listas de acciones posibles bajo restricciones específicas. Primero lo vemos sin restricciones, después las agrego. Voy a escribir una gramática, escribí una gramática que genera listas de acciones y esas son las oraciones de la gramática. ¿Qué tiene que darle el usuario a mi gramática para poder sacar oraciones, sacar listas de acciones? Un vocabulario. El vocabulario podría ser en términos de acción y el formato es que están numeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la primera, por ejemplo, dice que si racionamos el transporte vamos a disminuir el carbono de Canadá, en este caso en 8. Si reducimos la militarización, en 7. Si reducimos los desperdicios, en 6. Si erradicamos la obsolescencia programada, en 4. Si racionamos el uso de plásticos, en 3. Si secuestramos carbono, en 1. Estos son datos inventados, nada más que para mostrarles. Entonces el usuario define eso y también tiene que decir, o bien puedo escribir un programita que lo infiera, que el número total de acciones en mi base de datos es 6 en mi vocabulario. Bueno, entonces ahora le damos la tarea de generar oraciones a partir de esas palabras a mi gramatiquita y esto es lo que saca. Se consulta con Start y saca un cartelito primero que dice cuáles las alternativas son. Y allí, como ven, ha calculado todas las acciones posibles. Es una gramatiquita muy simple de 4 líneas. 2 que se fijan si ha terminado la computación, ya sea porque se terminaron las acciones posibles o porque ya nos hemos pasado de la meta. Y la otra que agrega una acción o que saltea una acción, la cuarta. 4 líneas. Entonces, la primera alternativa son 2 acciones, la segunda 3 acciones y así siguiendo, y pueden hacer el cálculo ustedes que son todas suman igual o mayor que 15, que es lo que necesitamos en Canadá.
Ahora vamos a ver cómo hacer para interactuar con otras palabras generadas y probablemente generadas en otra sección del donut, en la sección social, en la sección de empleos. Usamos datos especiales llamados CHR Constraint. CHR es un subconjunto de Prolog y de otros lenguajes también, y también un standalone por sí solo. Pero usamos datos especiales que los tenemos que declarar como CHR Constraint, y una vez declarados, cuando los usamos, van a parar a una bolsa global de datos especiales. Y de allí los podemos sacar en conjunción con otros para observarlos juntos. Por ejemplo, si definimos la CHR Constraint llamada afecta con aridad 3, que la voy a usar para decir, bueno, esto declara que el predicado afecta tiene 3 argumentos y es especial, en el sentido que he dicho. Y ahora puedo tirar datos de afecta a la bolsa global con solo llamarlos a derecha de donde me dé la gana. Entonces, al tiempo que digo que una palabra es acción 1, racionar transporte 8, digo de paso que esta acción, la 1, afecta el desempleo agregando 3 unidades de desempleados. Pueden ser 3.000, 3.000 millones, lo que sea, ¿no? Los medidos como 3. Y digamos que también sabemos que secuestrar al carbono afecta el desempleo. Esta acción 6 afecta el desempleo, pero en el sentido de ofrecer más empleados. Entonces disminuye el desempleo en 5, negativo. Bueno, y así puede haber muchos más a lo largo de todo la modelización del donut, que tiene todas esas variables sociales y ecológicas, ¿no? Las podemos combinar poniendo constraints en la bolsa. Y, por ejemplo, para el desempleo necesitamos, por supuesto, una situación inicial. ¿Cuántos son los desempleados en este momento? Digamos 8.000, 8 millones, lo que sea, ¿no? Se indica al inicio, antes de llamar a la generación de la gramática. Y ahora podemos agregar una regla a nuestro programa, que es una regla CHR. Se llama de simplificación, porque reemplaza lo que hay a izquierda de este símbolo de reescritura por lo que hay a derecha. Hay otro tipo que en vez de reemplazar agrega, pero este tipo reemplaza. Entonces esta regla lo que dice es que si en la bolsa de restricciones hay la información de que una determinada acción n afecta a una situación determinada en un valor determinado, y también tenemos en la bolsa otra restricción que dice que otra acción afecta la misma situación en un valor 2, ahora podemos saber qué valor nuevo tiene la situación después de esas dos acciones que ha generado el lenguaje. Porque lo calculamos, esto entre corchetes significa calcular. Primero vemos qué valor tiene en este momento la situación, B0, en nuestro caso es 8. Y entonces calculamos B1 como S8 más el valor 1, que es más 3, más el valor 2, que es menos 5. Y ese es el valor que le damos a... Perdón, aquí tendría que decir B1, porque lo que calculamos es B1 como B0 más valor 1 más valor 2. Este B1 tomará el valor 8 menos 5 más 3, que es 6. ¡Wow! 4 reglas de gramática y todas las restricciones que uno quiera. Entonces, si quieren convencer a las municipalidades con quienes ustedes trabajan o donde viven, pónganlas en contacto conmigo, los ayudo. Como tema 7 me encantaría decir que tenemos que mirar a la sabiduría informática feminista, que trata de reconocer el rol de los datos y algoritmos en los mecanismos del poder. Un libro muy interesante de Ignacia Klein que recomiendo altamente. Y acá por feminismo, antes de que se asuste mucha gente, entendemos los proyectos diversos que nombran y cuestionan las fuerzas de opresión, pero no solo de género, las fuerzas de opresión.
todas se basan en la de género, pero a todas, a todas tenemos que estar en contra, de raza, país, clase, habilidad, lo que sea. El feminismo interseccional se ocupa de eso. Y ese es el que yo quiero que empecemos a estudiar porque hace mucha falta. Los datos permiten poner en evidencia las fuerzas de opresión que a los privilegiados les cuesta a veces detectar, porque si yo tengo un privilegio y es para mí lo normal, es como agua para un pez, ni me doy cuenta de que lo tengo. Los datos permiten, si uno los recolecta, ver, acá hay una diferencia. Entonces el feminismo interseccional informático permite aclarar de qué maneras las prácticas estándar en ciencias de datos sirven para reforzar las desigualdades existentes y permite usar a la informática para cuestionar y rebalancear la distribución del poder que tiene que hacerse en tarea de coliberación, porque el beneficio lateral de ser el grupo dominante no compensa la pérdida de humanidad que eso significa, ni la pérdida social que tenemos todos, que nos afecta a todos. Y en particular en este momento en que el deterioro del planeta es democrático en sus efectos, bueno, no mucho porque el sur lo sufre más, pero ya lo estamos sintiendo en el norte también. Hubo una ciudad que se quemó entera, Lechon, este verano. Y la inteligencia artificial en particular presenta un peligro muy grande y tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Y es que está codificando el sexismo, el racismo y otras formas de discriminación dentro de la infraestructura digital de nuestras sociedades. Y pronto no vamos a tener recursos porque no hay manera de preguntarle, de pedirle explicación, de nada. Esto es un problema muy, muy grande y como trabajadores de la informática y de la inteligencia artificial en particular tenemos que estar muy atentos a esto. Entonces la meta urgente para mí es que nos redireccionemos para recuperar la humanidad perdida, que era solidaria, inclusiva, coparticipativa y que lo sigue siendo, pero que ha sido capturada por una pseudo masculinidad agresiva y violenta, que es la que domina, la que hace identificarse a la masculinidad con algo que no es la masculinidad normal. La inteligencia artificial actual está, ya sea a propósito o por omisión, el resultado es el mismo, al servicio de la dominación, en tanto está inscripta en sociedades que orientan a la dominación, y esa es la causa de las ubicuas faltas de ética. Para resolver un problema hay que resolver sus causas, porque cambiar síntomas solo resulta en que los síntomas mutan en otros síntomas, pero nunca desaparecen. La responsabilidad, ya sea individual o colectiva, y tenemos que tener ambas, no puede tomarse dentro de la misma inconsciencia del privilegio que introdujo estos problemas cuando son por omisión y no son adrede. Pero nosotros podemos y debemos usarlas para redireccionar la humanidad hacia la cooperación inclusiva y equitativa. Y hay condiciones que no son solo informáticas, muy importantes las sociales. Hay que hacerlo como parte de una reprogramación consciente, tanto personal como en la educación y todo sistema social, legislativo, las leyes son muy importantes, y político, equitativizar el poder, enseñar historia inclusiva, desesgar el lenguaje, el sistema educativo y narrativas, y así siguiendo. Y la única manera efectiva es hacerlo en coliberación, donde todo grupo marginado participe, no como ahora que en general en informática y en inteligencia artificial son hombres blancos, la mayor parte de la gente que participa, los demás están excluidos. Y donde sobre todo los hombres y otros grupos privilegiados tomen también parte activa, en particular enseñando a los jóvenes a no aceptar la violencia sistémica y demás atributos de dominación que se hacen pasar como masculinidad normal. La buena noticia es que sí se puede. Es ambicioso, pero lo que existió y existe es por definición posible. Ejemplos antiguos, vimos algunos. Minoa en la Edad de Bronce,
Los zona de Tierra del Fuego, estudien un poco esa historia, es interesante, triste, muy triste. Hay ejemplos modernos, los Teduray, los Mozo, incluso países más centrales como Noruega, Suecia y Finlandia. Los guaraní de Ecuador lograron reducir su extremo nivel de violencia en 90% simplemente adoptando métodos menos violentos de resolver conflictos. No podemos decir que nos falta ejemplos. Y otro dato importante es que lo que nos dice la epigenética no es nuestra naturaleza, ni los sistemas de dominación, ni la violencia sistémica, ni el tan mentado gen egoísta, no son nuestra naturaleza. Los sistemas sociales crean redes neuronales que se orientan hacia la cooperación prosocial o hacia la dominación o grados intermedios. O sea que tenemos la elección cuando estamos educando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en escuelas, universidades, hogares, de ponernos conscientemente a educar hacia redes, entrenar redes neuronales hacia la cooperación prosocial para liberarnos de este yugo de la violencia bajo el cual vivimos. Entonces, en conclusión, la llanera solitaria no se rinde. Muchas gracias por haberme invitado. Y mientras piensan qué preguntas me van a hacer, aquí les dejo las más importantes referencias de lo que estuve hablando. Y no sé, creo que ya, no sé si me excedí en los 40 minutos o no. No sé si hay tiempo para preguntas. Rosita, ¿me decís? Sí, hay tiempo para preguntas, sí, sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna? ¿O alguna respuesta? Mejor todavía. Los dejé alelados. ¿Totalmente en desacuerdo o totalmente en acuerdo? Una pregunta, ¿estás trabajando con algún equipo municipal o nacional o lo que sea? Empecé a tener charlas con la municipalidad de Nanaimo, porque ellos están cruzando el agua de mi casa. Y bueno, claro que ahora hay pandemia, pero ahora se puede cruzar en realidad. Y tuve muchas charlas con ellos y ellos han adoptado el donut oficialmente. Y lo están adaptando, o sea que no están considerando todas las áreas que yo les mostré, que se consideran en el caso universal, global. Han identificado áreas de acción que a ellos les interesa, donde tienen problemas, etc. Pero están en un plan de como 3 años a desarrollar, a decidir cuál va a ser la estrategia, qué cosas van a hacer. Entonces no están listos todavía para darme los datos que yo necesito. Pero en eso estamos, en que apenas se decidan, vamos a ver si yo los puedo ayudar con eso. ¿Estás trabajando con ellos para la generación de los datos, digamos? No, ellos me tienen que dar los datos y que los datos que me den ellos los tienen que generar, es decir, sacar de las fuentes de datos que tienen ellos y tienen que ser acordes a qué prioridades elijan y qué acciones elijan. Yo no puedo poner en mi gramática una lista de acciones que todavía no han definido cuáles son y para las cuales no hay datos de, por ejemplo, en cuánto va a bajar el carbono si hacen esta acción. Entonces, tenemos que encontrar un subconjunto, así como el ejemplo del carbono, que les sirva a ellos. Por ejemplo, creo que el transporte o la urbanidad es un tema que les interesa mucho. Decidir qué acciones están dentro del rango de lo posible o de lo considerable para ellos, qué datos tienen que estar asociados con cada acción, y una vez que me den todo eso yo puedo trabajar en algo, pero por el momento tengo programas sin datos. Una pregunta, ¿quiénes participan? ¿Son las autoridades municipales? ¿Es la Sí, población de la es la municipalidad.
de la ciudad, no la población de la ciudad, o sea, las La población prioridades. también, la población también participa, porque en Canadá hay un sistema muy interesante que se llama de consultaciones. Y empezó un poco a nivel nacional y existe todavía. Cuando están por decidir sobre algo importante, abren una consultación pública, que quiere decir que uno se puede meter en internet y decir, yo opino que no se deberían vender armas a Arabia Saudita, por ejemplo. Entonces uno pone su opinión. Lo que es dudoso, no sé cuánto peso tienen las opiniones que uno manda, no sé si las cuentan democráticamente o qué, pero bueno, se supone que alguien lee eso y lo están haciendo también a nivel municipal, están llamando a charlas con los vecinos, invitando a todos a que discutan, participen, ayuden, digan sus prioridades, etcétera. Pero es un proceso un poco largo porque es muy burocrático y porque el paso, la aprobación de adoptar el donut, el modelo de donut para la municipalidad de Nanaimo fue muy justito. Ganaron con creo que un voto de diferencia o dos, muy poquito. Los concejales, en otras palabras, los concejales están divididos. Entonces aquí uno cuando se empieza a trabajar hay que arremangarse y ensuciarse las manos, ¿no es cierto? Tratando de ver qué pasa ahí, es un poco complicado políticamente y con falta de datos y con falta de unidad de intención en este caso. En cambio creo, bueno, no sé, la verdad no sé, en Amsterdam tengo la impresión de que era mucho más, eh, había mucho más consenso hacia la adopción del donut y están mucho más avanzados. Y hay, Kate Raworth tiene lo que se llama DEAL, D-E-A-L, que es un estudio, un laboratorio de Donut Economics. Donut Economics Action Lab. Si lo buscan en Google, pueden incluso hacerse miembros y seguir lo que está pasando en el mundo. Bueno, leo algunos comentarios. Este, bueno, preguntan si están disponible el paper sobre el paper sobre tu intervención, si se puede compartir, si hay alguna No manera. lo tengo todavía. ¿Por qué esto? Ustedes tienen la primicia hoy de una charla que voy a dar el 28 en Zúrich. Bien. Esa charla va a ser en inglés, pero es prácticamente el mismo tema que di hoy. Por una Bueno, y vez ese justicia, podés primero, compartirlo después, claro, cuando lo tenga escrito, porque pasa lo siguiente, doy la charla el 28, luego de ese simposio o conferencia, ellos llaman a la sumisión de trabajos completos, porque claro, lo que mandé es un extended abstract y ese se los puedo mandar, pero no es muy diferente. No, sí, tiene más que el de ustedes. Les puedo mandar el extended abstract que aprobaron bien, y ese se va a publicar el 28. Y luego del 28 ellos van a llamar a una versión más completa de los artículos para el que quiera eh, enviar un artículo para su consideración. No se sabe si se va a publicar o no, pero bien. probablemente yo me moleste en escribirlo porque lo tengo de medias y en ese momento cuando me lo acepten les paso también ese. Otra pregunta. ¿Las acciones que se proponen no podrían ser conflictivas entre sí? Es ¿Sí? decir, ¿cómo juegan los trade-offs si es que los hay? ¿Los qué? Si es que los hay. Los trade-off. Ah, los trade-off. Sí, Para eso están las restricciones. Uno puede decir, por ejemplo, si para disminuir el carbono hemos tomado la acción de reemplazar todos los autos por autos eléctricos, pero un efecto lateral es que se extrae 3 veces más para construir los autos eléctricos y eso genera tanto carbono, entonces un cartel, imposibilidad o lo que sea, ¿no? Hay que tomar una acción en el programa, como mínimo imprimir que acá hay un problema. Y si hay alguna manera de decidir cómo
solucionar el trade-off se puede programar también, pero eso depende de cuál sea la política a seguir, ¿no? Un programa implementa es GIGO, garbage in, garbage out. Tenemos que darle buenas medidas y entonces las podemos programar para que las encuentre. Bien. Más preguntas, el público de adentro. Verónica, ¿cómo ves vos en Argentina? Porque hablabas de municipios, yo me los imaginaba acá. Sí, claro. Si consideras que estamos maduros, los municipios o las provincias, para poder trabajar con este tipo de herramientas. Yo no lo sé, pero yo lo que sí sé es que teniendo este compás en mente, a uno se le ocurren cosas que no se le ocurrirían. Por ejemplo, si uno tiene en mente que una rodaja del compás es la equidad social, uno puede preguntar, por ejemplo, cómo está la red de transportes, cómo está distribuida. Hubo, por ejemplo, creo que era en Suecia, una municipalidad encontró que las mujeres se caían mucho más que los hombres, en la nieve, en el hielo, y empezaron a ver qué pasaba, y es porque los circuitos de transporte están arreglados para la conveniencia de los hombres. Entonces, hay transportes que van llevando a gente al trabajo, hay transportes que van trayendo gente de vuelta del trabajo, pero el circuito que hace una mujer típicamente, que es ir al trabajo a mediodía y va a buscar al chico, llevarlo al médico, hacer las compras, bla, bla, circuitos así que van por las callecitas, esos son los que hacen las mujeres. Entonces tuvieron que cambiar toda la red de transporte para que fuera equitativo y de paso se ahorraran un montón de dinero los hombres y las mujeres, porque todo ese dinero de las mujeres accidentadas en el hielo y en la nieve lo pagaba el Estado por los hospitales gratuitos. Así que la equidad siempre redunda en beneficio de todos. Es muy cretino pensar en el beneficio inmediato de, yo voy a hacer lo que me convenga a mí, los demás que se embromen, porque uno se embroma al final siempre, y mucho más, porque además se deshumaniza en el proceso de tomar ventaja de la disminución del otro. Y esa es una desventaja enorme para uno. En fin. Hay más comentarios en YouTube agradeciendo la exposición, Verónica, diciéndote lo movilizadora que fue. Muchas gracias. Justo creo que Rosita se cayó de la conexión, por eso tomé la posta. Me la imaginé cayéndose en la nieve después de lo que acababa de decir. No, claro que veníamos, bueno, en la de Zoom, en la nieve de Zoom. Bueno. Te quería consultar, o si podías por ahí ampliar un poquito más. Me pareció sumamente fundamental esta idea de co-crear, de no dejar justamente a los grupos marginalizados fuera de la discusión, que es lo que en general suele ocurrir. Desde esta cuestión de aquel que tiene el privilegio suele no notarlo, y en esta cuestión de que aunque seas parte de un grupo marginalizado, tenés el poder también de cambiar. O sea, sí, no hay una cuestión de que uno no sabe cómo hacerlo, muchas veces no podés. Entonces, por ahí, si pudieras ampliar o comentarnos un poquitito más sobre ese aspecto particular. Sí, es cierto, uno tiene la posibilidad y cuanto más conciencia tenga cada persona, mejor y más se va a llegar. Yo creo que la mayor responsabilidad es de los que tienen más poder, porque están justamente en una posición privilegiada. Es a ellos a quien se los escucha, y son ellos que hacen las leyes, son ellos que interpretan las leyes, son ellos que ponen las leyes en efecto. Y si no son ellos los que nos ayudan a cambiar las cosas como están, es muy, muy, muy difícil. Yo diría que es imposible. Por eso insisto muchísimo en que hay que leer el trabajo feminista interseccional y en informática en particular, porque es sumamente revelador
Y el dejar fuera a las personas excluidas es un maleficio enorme para cualquier institución, porque está demostrado, por ejemplo, que la inteligencia colectiva no depende de que haya un genio en el grupo como Chomsky o Einstein. No depende de cuál es el coeficiente intelectual promedio. ¿Saben de qué depende? De que haya mujeres en el grupo y de que todos tomen turnos iguales al hablar. Si hay gente que monopoliza, o un grupo que monopoliza la conversación, y necesitamos las opiniones justamente de los marginados, porque somos los marginados los que tenemos la necesidad de desarrollar la intuición de pensar fuera de la caja. Los que tienen privilegio no necesitan desarrollar esa habilidad. Somos nosotros los que necesitamos desarrollarla. Y cuando uno ha desarrollado tal habilidad, es a uno que se le ocurren las ideas originales, las que faltaban, las que nadie ve, las que... Entonces, no incluir la perspectiva de los marginados es tirarse pegarse un tiro en el pie con la propia arma, ¿no? Es lo mismo. Y es además estar desperdiciando la energía. Yo pienso siempre en toda la energía que se requiere de las mujeres, que se les exige por defecto a las mujeres, para sobreponerse de tanta violencia y tanta inferiorización. Es un esfuerzo enorme, una energía enorme. Imagínense si esa energía se liberara para construir en coparticipación. ¡Wow! Se nos acabaron los problemas. O por lo menos vamos muy camino a que se acaben. Pero no, mejor es mantener el privilegio. Yo estoy por ahora, mientras no sea mi ciudad la que se quemó a cenizas, que siga el cambio climático. Me conviene a mí. Es de locos. No, muchas gracias. Bueno, ahí Muchas hay gracias a más. ustedes por invitarme. ¿Qué decías? Ahí hay más comentarios de gente que quiere seguir charlando, con vino de por medio, para seguir justamente Ay, cómo me discutiendo estas encantaría ideas. estar ahí en presencia y poder ir a tomar un vino con todos. Qué ganas. Bueno, el año que viene supongo que vamos a estar en Ojalá. vivo, en directo y con vino. Ojalá, así lo deseo. Ojalá salgamos de esta pandemia. Muchas gracias de todo corazón. Me encantó estar con ustedes y que tengan una lindísima conferencia. Bueno, muchísimas gracias a vos. Lindísima la charla, muchísimas gracias. De nada. Hasta Muchas siempre. gracias, Verónica. Muy Hasta bueno. siempre. Chao.